Hola amigos del canal, en este video les voy a mostrar todo lo referente a las pruebas y el análisis de datos desde los bancos de prueba para los diferentes tipos de inyectores. He visto mucha confusión en este tema en las consultas que me han hecho de diferentes países, de diferentes suscriptores, y esto se debe a la, digamos, poca información que se tiene y a la inmensa cantidad de bancos que ofrece el mercado, cantidad de bancos de prueba que ofrecen, y no se tiene el conocimiento de cómo se deben realizar las pruebas y cómo se deben analizar los datos, qué banco yo debo escoger para hacer unas pruebas correctas y qué parámetros debo tener para realizar las pruebas, basados en qué datos yo debo comprar un banco o hacer un análisis de pruebas para hacer un buen diagnóstico. Finalmente lo que necesito y el objetivo de esto es hacer un buen diagnóstico del inyector. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes bancos de prueba, diferentes medidas. Bien, entonces tenemos que el banco de prueba nos tiene las diferentes condiciones. En este caso dice que es la prueba del inyector denso 095000-7760. Esa referencia es una referencia denso. Hay referencia denso, que es el fabricante, y referencia del fabricante del vehículo. En el caso de denso, que es el que fabrica el sistema de inyección, el que fabrica la bomba, el inyector, el riel y la electrónica. En el caso de él, la referencia del inyector es 095000-7760. Esa es la referencia denso. Pero denso, la fábrica japonesa se lo vende a Toyota, que es la fábrica del auto. Ahí la referencia Toyota es 23670-0L010. Bueno, aclaramos la primera confusión que se tiene. Muchas veces el banco viene con la referencia 095000-7760 y el operario dice que no que no se encuentra ese tipo de inyector. ¿Por qué? Porque él nos está dando la referencia en denso, no en Toyota. Podemos encontrar la referencia en denso o es su equivalente en la referencia en el fabricante, ¿sí? En el fabricante del auto, por ejemplo, Toyota es 23670-0L010 y su referencia en denso es 095000-7760. Los datos que me da el banco, que tengo acá: preinyección, ralentí, carga parcial y carga plena. De acuerdo a los datos que yo obtengo, esos datos tienen una configuración en su banco. El banco tiene una configuración para cada prueba. Entonces, para este caso tengo que, para realizar una prueba de preinyección, tengo una presión de 800 bar a 25 Hz, 240 microsegundos. Esa es la configuración que tiene el banco para esa prueba con este código de inyector. Si voy a tener otro código de inyector, otra referencia de inyector, voy a tener otra configuración de acuerdo a la marca, dependiendo de lo que me exija el fabricante, porque todos los fabricantes tienen diferentes pruebas, diferentes configuraciones. Entonces no voy a tener la misma prueba para un inyector de Toyota que para un inyector de Mitsubishi, así maneje la misma cilindrada, porque el fabricante tiene diferentes curvas de funcionamiento del inyector. Entonces vemos ahí que la configuración para la preinyección es de 800 bar, 25 Hz y 240 microsegundos. Esto es para un banco con esa configuración. Si yo tengo un banco que no tiene las tablas de configuración, no puedo coger estas tablas de este banco e insertárselas a ese banco y pretender que me dé los mismos resultados, porque es una configuración distinta. Puedo tener una idea, o lo que puedo hacer mejor es coger un inyector nuevo, ponerlo en el banco que no tiene tablas, hacerle todas las medidas y sacar los resultados y tener una referencia. Sería muy difícil para las personas hacer todas las pruebas de todos los inyectores. Por eso el banco de prueba, que trae ya su lista de datos actualizada y fiable, que sea real, que lo que le dice es real, que no es un invento que metió datos ahí por ponerlos y por vender. El fabricante que da eso tiene una actualización, tiene un respaldo, y obviamente el costo del equipo es más alto, alrededor de $15,000 para arriba, ¿sí?
usted encuentra otros bancos que son muy baratos, 3.000, 2.000, 4.000 dólares, que le entregan a usted unas tablas, pero son unas tablas que no tienen congruencia con la realidad que está entregando el inyector, con lo que entrega realmente. Entonces, de ahí es el costo y la variación de equipo a equipo. Por ejemplo, acá no puedo coger esto de ralentí. Dice que es 350 bar, 25 Hz como trabaja el banco y 700 microsegundos. Y para esa prueba, el inyector debe entregar mínimo 15 mililitros, máximo 24. Debe estar dentro de esos parámetros. O sea que tiene que entregar mínimo 15, máximo 24. Es la tolerancia que da el fabricante para la entrega. Y nos dice, por ejemplo, en la prueba está en rojo porque dice que entregó 30.46 mililitros. Entregó 6.46 mililitros más de lo que debía entregar. Por lo tanto, esa prueba está en rojo. Él nos da un color verde para los que pasan la prueba y rojo para los que están desfasados. Entonces, esa configuración no la puedo pasar a otro banco porque el que realizó el banco tiene otra tecnología, tiene otra bomba, maneja otras revoluciones, maneja otra electrónica diferente. Por ejemplo, tengo un Renault, un BMW y un Mercedes-Benz. El mismo cilindraje, tienen el mismo objetivo, que es el mismo transportar el pasajero, ¿sí? Tienen el mismo objetivo, tienen una computadora de motor, pero no puedo coger los datos de esta computadora de motor BMW y pasárselos a esta, porque simplemente las configuraciones son diferentes, no van a acoplar. Entonces lo mismo pasa con los bancos, tienen la misma finalidad todos, pero no puedo hacer esas mezclas. Sí puedo tener una idea, pero no es así como se piensa. Entonces, esos datos que tiene aquí, de acuerdo a la presión, de acuerdo a las pruebas que se hacen, por ejemplo, la primera dice que es preinyección a una presión determinada, con una frecuencia y con un pulso, y me da el valor que yo debo obtener. La segunda es ralentí. Fíjense que la presión es 350 bar, simulando una presión en mínima, ralentí, en marcha mínima, sin acelerar el motor, con una frecuencia de 25 Hz y 700 microsegundos, y me debe entregar una cantidad. Ahí yo debo hacer un análisis de los datos. Porque carga parcial, si aprueba carga parcial, tiene 800 bar, la presión a la que se hace la prueba 18 Hz, 700 microsegundos, pero porque si se aprueba esta y las otras pruebas no. Veo que carga plena está en 1400 bar, 12 Hz, 1100 microsegundos, con una entrega de 115.48 mililitros. Dice que mínimo 97, máximo 129 es la tolerancia. Y en esta última prueba es la única que me mide el retorno. Ya vamos a hablar de cuál es el orden de esas pruebas para hacer unas pruebas reales y buenas. Sea el banco que tenga, este análisis que le voy a dar le sirve, le funciona. Entonces, la primera dice que en carga plena la prueba es aceptable, está bien, la pasa, 115.48 mililitros. Y la prueba de retorno también. La prueba de carga parcial, 800 bar, y la prueba de carga plena son pruebas que son aceptables, y las otras dos pruebas no. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? ¿Qué le debo cambiar al inyector? Ahí es donde necesitamos entrar a hacer el análisis de datos. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, tenemos ciertas condiciones de la prueba. Vamos a ir a la siguiente explicación. Bien, entonces, en esta tenemos un inyector denso con un código 1465A307. Este inyector denso tiene esta referencia porque es la referencia que es de Mitsubishi, pero no es la referencia denso, porque la referencia denso empieza por 095000 raya y 3 dígitos más, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 o 4 dígitos más.
Entonces la referencia de eso, recuerden que empieza por 095000, pero la referencia del fabricante, que es Mitsubishi, es 1465A307. Aquí voy a tener yo, bueno, no tenemos la proinyección en esta imagen, pero tenemos la prueba en ralentí con una condición de 350 bar, 25 Hz y 700 microsegundos. Entonces, en esta prueba yo voy a tener un caudal en ralentí aprobado. ¿Sí? Me dice que debe entregar entre 30 y 43 mililitros y obtengo yo una prueba de 33.48 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa prueba en ese momento es aprobada en ralentí. Aquí aparece dentro de los parámetros. Pero mire qué pasa con las otras pruebas. Estoy yo fuera de parámetros. Por ejemplo, la prueba de carga parcial que está acá, que fíjense que casi todas, bueno, la que vimos anteriormente también está a 800 bar. Este fabricante hace esas pruebas a 800 bar. 18 Hz, que es la frecuencia en la que se realiza la prueba, y 700 microsegundos. Esto sería 0.7 milisegundos. Aquí obtengo los valores en microsegundos porque son valores muy pequeños. También los equipos aquí, la electrónica es muy fina, tiene que ser muy precisa, muy rápida y debe tener unos dispositivos de lectura muy buenos, ¿sí? Unos medidores de caudal que sean fiables. Ya les voy a hablar de eso. Quiero que miremos los datos. Para esta carga parcial y este ejemplo que tenemos aquí, tengo 79.09, es decir que en esta parte de carga parcial a una presión media, con estas condiciones obtengo yo un muy bajo caudal. Vea, está por debajo del nivel. Al estar por debajo del nivel, obviamente voy a obtener una muy baja potencia, muy baja potencia ahí, y digámoslo así, que va a haber una mezcla pobre. Bueno, no hay mezcla, ¿no? Pero va a haber una muy pobre entrega de combustible, ¿sí? En esto pasa tal cual cuando uno hace los cursos de escáner o mira a la gente que trabaja con el escáner y el equipo de diagnóstico. Hay muchas falencias porque se escanea el motor, se mira códigos, se borra, pero no se sabe qué es lo que se está borrando, ni se está analizando los datos. Entonces lo que yo quiero que hagamos aquí es analizar esos datos. ¿Qué puede pasar en carga parcial? Bueno, ahí tengo un problema de baja entrega, ¿sí? En esos inyectores puede pasar mucho puede pasar lo de la baja entrega. Después que vamos a carga plena, que ya es 1400 bar, 12 Hz, 1100 microsegundos, vemos también que hay un bajo caudal, ¿sí? A la máxima entrega, a 1400 bar, obtengo que el caudal está por debajo del límite inferior. El límite inferior es 145 mililitros, máximo 198. En esto ustedes deben estar muy atentos a los datos, porque se los digo yo por experiencia, no porque me detenga a leer datos o leer libros, no, porque ya me ha pasado en el laboratorio. Y cuando uno empalma al laboratorista con el que está en el patio instalando los inyectores después de la reparación, tiene muchos problemas con la máquina si el banco no le dice las entregas adecuadas. Por ejemplo, en algunos casos me pasaba que el banco venía con una información mala. Era un banco de buena marca, daba una información mala y yo dejaba el inyector calibrado en esa información en marcha mínima y el inyector quedaba muy acelerado, el motor quedaba muy acelerado. Eso me pasaba en Delphi. Entonces ahí había un problema de el banco. Si la tabla no es fiable, usted no va a poder hacer ninguna calibración, porque acuérdense que estos son valores exactos, son caudales exactos y no hay espacio para el error, porque la máquina es la que va a ver el sufrimiento, con mucho combustible o con poco. Y acá, por ejemplo, tenemos escasez de combustible, ¿sí? Tenemos un retorno que está bien, pero debemos corregir estos dos. Aquí el problema no es de retorno, pero sí es de corrección. Si yo tengo una tobera nueva, ¿sí? Podría pasa mucho en estos inyectores, un problema de obstrucción del inyector.
¿sí? Esa que no puse un filtro adecuado, en este caso, filtro metálico, o que la tobera no es adecuada, ¿sí? O en su debido caso que no hay calibración. No tengo la calibración exacta para carga parcial y para carga plena. En el curso de calibración que ustedes pueden ver en el canal, ese curso de calibración que yo les dejo en el link normalmente, ustedes ven que para cada régimen del motor yo hago un cambio, ¿sí? Si voy a cambiar o aumentar o disminuir ralentí, hago un cambio. Si quiero aumentar o disminuir carga parcial, hago un cambio. Si quiero aumentar o disminuir carga plena, hago otra modificación al inyector, otro tipo de cambio. Entonces, esa calibración, después de haber hecho todo el trabajo de diagnóstico del inyector, es donde entra a jugar el papel importante para ubicar los datos en cada posición donde necesito que estén. Muy bien, entonces esta tabla de datos que les voy a mostrar acá es porque muchas personas me están diciendo sobre los datos que les puedo yo brindar sobre esta tabla. No es mía, esta es de un equipo CarbonSap. Hace más de 10 años trabajé con el distribuidor de esta empresa. Es un distribuidor, es una empresa griega. Los bancos son muy buenos, tienen una ingeniería increíble. Obviamente el costo es elevado. Hasta donde yo sabía, ellos hacen los bancos y ciertos bancos para Bosch. Entonces tiene una ingeniería muy buena. Y esta tabla es de ellos. Esta tabla no es con ningún fin comercial, más que educativo. Y por ejemplo, cuando yo obtengo, aquí voy a hacer el ejemplo de este inyector. Este es un inyector 0445-110-186. Aquí voy a ver las pruebas que yo les puedo hacer, ¿sí? Aquí le hace la prueba del leak test, aquí hace la prueba de apertura del inyector, ¿sí? Entonces tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, los stroke, eso lo regulo yo con la máquina. Esos stroke son 500 para ese inyector, 0.600 milisegundos, eso es decir 600 microsegundos, y en bar de 140 a 200 bar de presión. Esa es la prueba de apertura del inyector. Esa prueba es fundamental hacerla, ¿sí? Y no solamente hacerla, porque el banco puede hacerlo automáticamente, estar pendiente que el inyector en esa prueba abra. Si el inyector en esa prueba no abre, en la prueba de apertura o en la prueba que llamamos la prueba de arranque en otros bancos, si el inyector ahí no abre, vamos a tener un problema de encendido, ¿sí? Puede pasar las otras pruebas, por experiencia ya lo he hecho, puede pasar las otras pruebas y no da la prueba de arranque y va a tener un problema de encendido, va a tener un problema en el arranque. ¿Por qué? Porque el inyector va a abrir a muy alta presión, ¿sí? No a la presión que dice el fabricante. Aquí nos dice que para este inyector son 140 a 200 bar de presión. Entonces ya tienen otro dato que ustedes deben tener claro y anotarlo para que no olviden en el laboratorio. La presión de apertura del inyector debe ser controlada y deben fijarse que el inyector abra a esa presión. Esta es la prueba de fugas, ¿sí? Que nos dice que se hace en un tiempo de 5 minutos. Perdón, es un periodo de 5 segundos a una presión de 1400 bar, y en un retorno no debe ser superior a 70 mililitros, es decir, presión full, retorno no superior a 70 mililitros. Otra prueba es la prueba de la resistencia, es mirar la resistencia del inyector, ¿sí? Es el equivalente a lo que hace usted con el multímetro mirando la bobina del inyector. Y aquí ya vienen las otras pruebas. Por ejemplo, para la prueba de máxima carga, vea que está aquí. Este fabricante, ¿por qué les muestro la tabla? Para que vean que este fabricante maneja otra configuración. Y maneja otros parámetros. Entonces yo estos datos no se los puedo ingresar a una Tecnomotor o a una Bosch para decir que me dé los mismos datos. No, porque es
otra ingeniería, es otra configuración, ¿sí? Y lo explico porque ya me lo han preguntado varias veces y quiero que lo entiendan. Por ejemplo, para esta prueba, que es la prueba de plena carga, 500 stroke, 0.800 milisegundos, una prueba en un tiempo de 2 minutos y bar 1350 la máxima presión. ¿Cuánto debe ser la entrega? Acá está. La entrega para este inyector debe ser de 64 más o menos 6, es decir, 70 o 58 mililitros. 64 más, entonces 70 o menos 6 son 58. El retorno en este inyector debe ser o puede ser de 41 más o menos 31, es decir, puede ser 72 o pueden ser 10 mililitros. ¿Sí? Eso es lo correcto. Entonces, lo que quiero que vean es que la configuración aquí para este inyector es diferente. Cada cual maneja una configuración diferente, entonces no puedo yo pretender coger esta tabla y insertarla en un banco, insertarla en otro programa. Sí puedo tener una idea ya de acuerdo a las tablas que hizo este fabricante. Bueno, y en adelante ya vienen las otras pruebas que hacen ellos, que son la prueba de media carga, la prueba de ralentí, ¿sí? Media carga, ralentí, y la prueba de preinyección. La prueba de preinyección. Entonces, muy bien, ustedes van a encontrar esto es la referencia del inyector. En este caso es un 0445 110 186. Ya les voy a explicar un poco las referencias de los inyectores Bosch para que tengan una idea también y entiendan. Así como lo dicen los inyectores Denso, en estos también tiene una especial explicación para la referencia, ¿sí? Entonces vamos a ver. Querían que vieran esta tabla, que analicen lo que les estoy diciendo con los datos y entiendan cómo hacen las configuraciones los bancos para tener una buena lectura y ser fiables, para que ustedes en el trabajo en el laboratorio puedan obtener unas calibraciones buenas del inyector. Y el resultado final es una máquina, un motor trabajando correctamente, con el combustible adecuado, sin exceso de humo, sin golpeteo y con una máquina al 100% con una buena calibración y una buena reparación del inyector, obviamente. Ok, entonces, ¿qué condiciones para una correcta prueba del inyector común relay? Debo tener en cuenta ciertas condiciones. La primera, banco de prueba con lecturas reales y fiables. Y temperatura del inyector. Bueno, acá son condiciones. Aparte que usted ya debe tener una capacitación, ¿sí? Y herramientas, obviamente, pero una capacitación de qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a calibrar, cómo lo va a calibrar y entender los datos que le está dando. Por ejemplo, si el inyector está en ralentí muy bajo, pero las otras pruebas pasan, ¿qué es lo que está pasando? Ya más adelante les voy a dar más tips, más consejos para que entiendan un poco lo importante de lo que es la calibración. Pero primero vamos a mirar las pruebas que tenemos aquí, las condiciones para una correcta prueba. Por ejemplo, el banco de prueba con lectura real y fiable. Si el banco no tiene unas condiciones de prueba, una configuración y unas tablas reales, difícilmente yo voy a poder calibrar el inyector y ponerlo en el motor, pero no voy a tener un buen resultado. Por experiencia se lo digo, no voy a tener un buen resultado. Entonces, sea el banco que usted tenga, no estoy comercializando ningún banco, no trabajo para nadie, pero sea el banco que usted tenga, usted necesita tener una lectura fiable. Sea un banco chino, japonés, alemán, americano, el que sea, debe tener unas lecturas fiables. Por eso es bueno tener recomendaciones y que le hagan pruebas. Aparte de eso, es una inversión alta, entonces necesita usted no comprar de una forma sin pensar, porque ya he visto muchos casos en los que pierden la inversión por no tener en cuenta esto. O haga que lo asesoren, pida asesoría.
La temperatura del inyector debe ser correcta. El banco debe estar en la capacidad de pulsar fuerte el inyector en un tiempo determinado para que de esta forma el inyector tome una temperatura. Debe tener una temperatura. No es lo mismo probar el inyector, su retorno con temperatura normal de operación, que probarlo frío. Van a ver los resultados, háganlo en su laboratorio y van a ver que los resultados son totalmente diferentes. Entonces, cuando el inyector ya está a temperatura normal de operación, ahí es donde yo voy a hacer una verdadera prueba. Las pruebas, ¿cuáles son las pruebas? La prueba eléctrica, ¿sí? Que tenemos aquí, prueba eléctrica, para verificar que el sistema eléctrico, la bobina en este caso, no es sino mirar la bobina. El banco hace esa prueba para verificar si la bobina está bien, que no esté abierta, que no esté en corto y que pueda pulsar el inyector. Esa es la primera condición ya operativa desde el banco que debe pasar. La segunda prueba es la prueba de estanqueidad. Esta prueba es la que les mencionaba anteriormente y que ya también se las voy a mencionar a continuación. Esa prueba donde ustedes deben permitir presionar el inyector, presurizarlo, y voy a verificar si el inyector retorna por su parte de retorno, obviamente excesivamente, o el inyector tiene una estanqueidad. En esta prueba recuerden que no voy a pulsar el inyector, no va a haber ningún pulso eléctrico, simplemente voy a mirar su parte hidráulica y puedo obtener un retorno alto, no necesariamente por sistema de válvula de control, también puedo obtener un retorno alto por otras piezas del inyector. No solamente el inyector retorna porque la válvula de control, la esfera o el inducido o su válvula de control están desgastadas, también puede retornar por otros aspectos. Por eso es importante aquí lo que puse en amarillo, el diagnóstico. Y el diagnóstico del inyector no es solo ponerlo en el banco. Eso también quiero aclararlo. Es hacerle un diagnóstico claro al inyector en sus 5 puntos que él puede estar retornando. ¿Sí? Puede retornar por 5 puntos el inyector y debo hacerle un diagnóstico utilizando otras técnicas, no solamente ponerlo al banco. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo busco es ganar dinero cuando voy a hacer la reparación. Y si voy a cambiar todas las piezas, pues no voy a ganar una buena cantidad, no voy a tener una buena utilidad con el trabajo. A veces es mejor cambiar el inyector. Pero si yo hago un diagnóstico bueno, si hago un diagnóstico preciso, donde sé dónde está la falla y sé que los otros materiales van a trabajar bien y van a aguantar una reparación y voy a poder dar una garantía, puedo aplicar eso. Y ahí es donde empiezo a ganar realmente reparando el inyector. Antes no. La prueba 3 es la prueba de arranque. Es la prueba que debe hacer cuando la mínima presión abre el inyector. Como lo miraban ahorita, decía la tabla de 140 a 200 bar. Por eso deben estar muy atentos a anotar todo esto, porque esto es fundamental en el trabajo. Para un buen laboratorista, para un buen trabajo, necesitan tener en cuenta todo esto que les estoy diciendo. Analizar los datos, no solamente poner el banco ahí y mirar el resultado, no. Analizar qué está pasando en cada prueba, ¿sí? Y saber cómo hago el diagnóstico con el inyector. Que no me refiero a un diagnóstico solamente en el banco, sino a las partes, a los pasos que yo debo tener en cuenta para hacer el diagnóstico completo. La otra prueba es la prueba de calentamiento. Bueno, no es una prueba, es un paso, ¿sí?, que hace el banco, que es calentar el inyector. Realmente aquí no obtengo ningún resultado, pero pongo a pulsar el inyector para hacer el calentamiento, para que suba la temperatura, el líquido sube la temperatura del inyector y yo puedo obtener un buen resultado en las pruebas que vienen a continuación, en toda carga, media carga, ralentí y en la prueba de preinyección. Esas pruebas, por ejemplo, en toda carga, yo voy a determinar la entrega y el retorno. Ya vamos a ver a continuación. Eso. Entonces, es básico esto. Son las condiciones para realizar una buena prueba. Y no olviden esto, lo que es el diagnóstico. Si no hago un buen diagnóstico, no voy a obtener una buena reparación y tampoco va a ser muy útil, muy rentable reparar el inyector. Espero el video les sirva.
No olviden suscribirse al canal, darle like y dejarme sus comentarios. Muchas gracias.